Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva jornada de los diálogos por la biodiversidad. Bienvenidos y gracias por celebrar junto a nosotros la Semana Mundial de la Biodiversidad. Hoy, 22 de mayo, celebramos este día y en el 2020 esta celebración nos invita a reflexionar en que nuestras soluciones están en la naturaleza. Varias instituciones nos unimos este año para preparar las distintas actividades que esperamos hayan disfrutado durante esta semana. Agradecemos su participación en nombre del Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, WCS, WWF, GIZ, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, Programa de Pequeñas Donaciones, Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, Proyecto Global ABS, CENESID, INAVIO, Iniciativas Pesqueras Costeras. Síganos en redes sociales y compartan todo el material y las charlas que hemos preparado para ustedes con el hashtag Día Biodiversidad DC. Sin más, quiero presentarles a la moderadora de hoy. Ella es Alexandra Buri y nos ayudará a moderar este primer panel del día de hoy en el eje temático Ciencia y Conocimiento. Alexandra, ella es ingeniera ambiental y magíster en energías renovables. Alexandra tiene experiencia en mitigación del cambio climático, ha coordinado y participado en proyectos de cuantificación de gases de efecto invernadero, huella de carbono y energías renovables. Ha impulsado la conformación de redes temáticas de investigación científica y acciones para la gestión de los institutos públicos de investigación. Actualmente, coordina la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad, el programa de investigadores asociados al INAVIO y las actividades de transferencia del conocimiento especializado y no especializado sobre biodiversidad. Actualmente trabaja como experta de transferencia del conocimiento en el Instituto Nacional de Biodiversidad. Muchísimas gracias, Alexandra, bienvenida. Gracias por haber sido parte de todos estos especialistas, profesionales, amigos que se han unido a celebrar con nosotros la Semana de la Biodiversidad. Les deseo muy buena suerte en esta jornada y muchísimas gracias. Pau, a ti muchísimas gracias por la invitación, encantada de poder acompañar a este panel de expertos en el día justamente de la biodiversidad. Es un verdadero honor estar presentes el día de hoy. Simplemente creo que quiero iniciar indicando que el tema que nos propone la agenda del día de hoy justamente nos llama a la reflexión hacia la importancia de la biodiversidad, que ya lo hemos dialogado durante la semana, pero sobre todo hacia la ciencia, el conocimiento y cómo incidir en políticas públicas. De esa manera, simplemente quiero anunciar en el panel de hoy tenemos en primer lugar a Pedro Rocha, luego Sofía Cabrera y Andrés Factos. Para comenzar, bueno, Pedro Rocha nos va a compartir la ponencia La ciencia como parte de la toma de decisiones. Antes de introducirlo a su perfil, quería un poco mencionar justamente los países de América Latina se encuentran en el siglo XXI ante el desafío y la oportunidad de avanzar con paso firme hacia la construcción de sociedades y economías basadas en el conocimiento. La ciencia, tecnología e innovación son pilares fundamentales para la inserción a un mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo puede la ciencia ser un elemento objetivo para la toma de las decisiones? Es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Como ya había indicado, doy la bienvenida a Pedro Rocha. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Es PhD en Biología Molecular de Plantas de la Universidad de East Anglia y el John Innes Center en Reino Unido. Cuenta con un doctorado en fitopatología molecular en Reino Unido igual. Adicionalmente, Pedro es especialista en tecnología e innovación del ICA Colombia, consultor en biodiversidad y biotecnología del Departamento Nacional de Planeación, investigador titular y director de la División de Biotecnología del Centro de Investigación de Palma de Aceite en Colombia, investigador en biotecnología del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT de Corpoica, ahora Agrosavia, y del Centro Internacional de Física CIF. Adicionalmente, Pedro se ha desempeñado como especialista internacional y coordinador de biotecnología y bioseguridad del programa de bioeconomía
y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, con sede en Costa Rica. Ha sido facilitador internacional en acciones del Protocolo de Cartagena en bioseguridad, ha sido director de 12 trabajos de pregrado y posgrado, participó en la elaboración de política pública en uso de la biodiversidad mediante biotecnología con fines comerciales en Colombia. Autor de más de 140 artículos técnicos, capítulos de libros, reportes técnicos y notas de prensa y más de 280 presentaciones internacionales. Un verdadero honor contar, Pedro, el día de hoy contigo, que puedas compartirnos un poco de toda esta vasta experiencia. Entonces, sin más, Pedro, te doy la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un muy buen día. Muchísimas gracias por venir. Y gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar ante ustedes el día de hoy. En los siguientes minutos voy a presentar la charla titulada La ciencia como parte de la toma de decisiones de un Estado. Y antes de dar inicio formal, me gustaría hacer un descargo de responsabilidades, ¿no? Y mencionar que las ideas que voy a expresar más adelante son responsabilidades del autor, son responsabilidad mía, y no representan necesariamente la posición de la institución a la cual me encuentro vinculado, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Sin más, aquí voy a cerrar, voy a hacer un pequeño truquillo, voy a cerrar mi pantalla, simplemente para cuestión de mejorar, perfecto, de mejorar la estabilidad del Internet. Bueno, sin más, voy a desarrollar estos tres grandes puntos. Voy a presentar unos aspectos introductorios relacionados con crecimiento poblacional, la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver o para hacerle frente a ese tipo de crecimiento y ciertamente algo relacionado con institucionalidad. Y esto me servirá como base para presentar a ustedes algunas reflexiones sobre las decisiones basadas en ciencia. Y cerraremos con algunas consideraciones que espero sirvan como conclusión y como ideas para la discusión posterior en el panel. Primer punto que quisiera mencionar es que en el mundo hay un incremento poblacional excesivo y más importante que el número absoluto, que ustedes lo están viendo aquí al día de hoy, es que cada persona que llega al planeta tiene unas demandas que están siendo crecientes tanto en cantidad como en calidad. Y muchas de estas demandas, pues realmente a ellas tenemos que responder. Y de alguna manera el ser humano está considerando que para responder a estas demandas es necesario atender o echar mano a la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta figura que ustedes ven aquí es algo muy reduccionista, muy sencillo, que lo que pretende mostrar es cómo la naturaleza nos ofrece unos recursos tangibles y esos recursos tangibles permiten suplir necesidades. El ser humano ha generado otro tipo de recurso, un recurso intangible que se conoce con el nombre de conocimiento. Ese conocimiento que puede ser resultado de un aprendizaje empírico, que nos genera lo que conocemos como conocimiento tradicional, o un conocimiento más basado en la experimentación, que es lo que en últimas resulta conociéndose con el nombre de ciencia. Independientemente de los dos tipos de conocimiento que se tengan, lo interesante es que esos dos tipos de conocimiento se pueden utilizar y se genera algo que se conoce con el nombre de tecnología. Esa tecnología nos permite hacer uso o un mejor uso de esos recursos tangibles y nos permite atender a las industrias y a los mercados mediante un proceso que se conoce con el nombre de innovación. Hay como un consenso en este momento en el que se considera que un país tiene mayor grado de desarrollo si utiliza mayor ciencia, tecnología e innovación para resolver sus problemas. Y eso es importante tomarlo en consideración. Tenemos ejemplos concretos de avances tecnológicos. Aquí simplemente es una muestra. Yo tengo un sesgo por el sector agrícola, así que voy a mostrar algunos de los avances tecnológicos relacionados al sector agrícola. Entonces, estamos hablando de la agricultura protegida, la agricultura de precisión. Tenemos incrementos en productividades. El sector animal también se ha visto beneficiado. Esto que ustedes ven aquí en azul
básicamente hace referencia a los avances en biotecnología y uno de los principales, el tema de la secuenciación del ADN, donde se pasó de 10 millones de dólares de secuenciar un genoma humano a menos de $1000. Entonces, esos son resultados concretos de avances tecnológicos. ¿Y qué decir del tema, por ejemplo, del avance tecnológico en otras áreas como el de las telecomunicaciones? Aquí simplemente para ver cómo ha evolucionado la telefonía. Y ustedes ven una gráfica abajo donde se muestra una relación de las tecnologías de la información y comunicación y su relación con la salud pública. Entonces, realmente los avances tecnológicos son evidentes, son importantes. Sin embargo, y aquí quiero abrir un paréntesis, los avances científicos están contrastando con los cuestionamientos de algunos escépticos. Y aquí nada más quiero mencionar unos ejemplos rápidamente. Ustedes han escuchado hablar del movimiento mundial antivacunas, han escuchado hablar del famoso I don't believe it, cuando el presidente Trump habla del cambio climático. En el pasado, a comienzos del siglo anterior, acuérdense el impacto que tuvo aquella frase de que los genes no existen por parte de Lysenko. También tenemos, bueno, el mito de los transgénicos recientemente, en el que el presidente Morales los vinculó a la homosexualidad y a la calvicie. Y estamos viendo ahora una serie de problemas asociados con las creencias que algunos presidentes están teniendo sobre el COVID. Y son creencias alejadas de el conocimiento científico que en el momento se tiene. Y más importante aún que la presencia de ese cuestionamiento es que esos comportamientos traen consecuencias. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, el tema del movimiento mundial antivacunas ha generado un aumento importante en el número de casos de enfermedades virales, enfermedades que se pretendía erradicar del planeta, como el sarampión, la rubiola, el polio, en fin. En el pasado, este caso del Lysenko llevó a la hambruna a Rusia, a la Unión Soviética en su momento, y eso costó más de 40 millones de vidas. Algo muy concreto en este momento, las apreciaciones sobre cambio climático pues han debilitado la lucha contra el cambio climático por la falta de inversión y del compromiso de Estados Unidos. Entonces, esto simplemente, y con esto quisiera cerrar ese paréntesis, para mostrar que todas estas posiciones y todos estos cuestionamientos pueden llegar a tener consecuencias muy, muy importantes. Ahora bien, volviendo al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, vemos que es una infraestructura conceptual que funciona. Sin embargo, no es suficiente y para que funcione en toda su extensión necesita de institucionalidad. Institucionalidad entendida como las instituciones y los instrumentos que en últimas hacen que las cosas funcionen. Aquí simplemente era para mostrar cómo la institucionalidad del sector agrícola, por ejemplo, en América Latina está representada en el ámbito nacional por ministerios, comisiones legislativas, programas nacionales sectoriales, universidades, en fin. Hay una institucionalidad en el ámbito regional, hemisférico, internacional, que tienen un objetivo común. En este caso específico de la agricultura es mejorar el desempeño de la agricultura. Bueno, con esto creo que nos sirve de introducción para desarrollar las reflexiones que quisiera presentar a ustedes en el tema de decisiones basadas en ciencia. Hay algunos hechos, y es que la humanidad debe responder a los retos que se le presentan de una manera rápida y costo eficiente. La actual pandemia del COVID nos ha mostrado la fragilidad que tenemos como ser humano y la fragilidad que tienen todos nuestros sistemas. Y esto nos está obligando a hacer ajustes en aspectos técnicos, logísticos y regulatorios. Y esos ajustes van a ser el resultado de análisis técnicos basados en información objetiva. Los resultados de dichos análisis se van a ver concretados en decisiones, tanto de política pública como de acción privada. Y de nuevo, aquí se está contando con la ciencia, porque gracias a su rigor y a su método, surge como un elemento de objetividad e imparcialidad para analizar las situaciones y tomar decisiones sobre ellas. Hablemos un poquito más de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso delicado, muy complejo, que afecta la vida de las personas y el desempeño de los países.
Las decisiones en la actualidad se basan en modelos científicos y estadísticos, modelos que pueden tener una complejidad matemática relativa, pero que independientemente de su complejidad matemática son muy difíciles de construir por dos razones. Uno, por la gran cantidad de variables que maneja, y dos, por la información incompleta que se tiene sobre algunas de estas variables. Algo que es necesario considerar como requisito para la toma de decisiones son los temas asociados con la solidez de las estructuras conceptuales. Es decir, para tomar decisiones y particularmente basadas en ciencia se necesita de un conocimiento técnico, se necesita, por ejemplo, conocer de la teoría del análisis del riesgo, se necesita conocer de modelamiento, entre otras. También es importante tener como requisito información que sea abundante y veraz. Y aquí es importante mencionar que la información es la sumatoria del dato más el análisis. Datos podemos encontrar en muchos lados, pero el análisis es lo que se constituye en últimas en el factor clave de la calidad de la información. Hay que considerar otro aspecto relacionado con la información y es el acceso y la propiedad a la misma. Y un punto que me parece muy relevante es que la información validada y de calidad es costosa. Y eso tiene consecuencias sobre el actuar en este momento de los países. Otro punto importante, para la toma de decisiones en la actualidad y a futuro es necesario o será necesario fortalecer la educación, fomentar la investigación para generar y validar el conocimiento propio. También se hace necesario velar por el almacenamiento y acceso apropiado y seguro a la información. Todo esto necesita de inversión que sea sostenida tanto en tiempo como en recursos, y las decisiones basadas en ciencia y con criterios técnicos van a ser necesarias pero insuficientes para la solución de los problemas. Y algo muy importante, la implementación de esas decisiones que se tomen basadas en ciencia requerirán de motivación, de articulación y coordinación de actores y ciertamente de cooperación. Y ya para cerrar, quisiera presentar dos tipos de consideraciones. Unas sobre la ciencia. La ciencia nos ha demostrado ser una herramienta poderosa para la resolución de problemas. Es humanamente imperfecta, y eso hay que reconocerlo, pero también es perfectible, es decir, puede mejorarse. El segundo punto es que la ciencia es importante para la política. De hecho, como decía un amigo mío de la Universidad Complutense de Madrid, la política sin ciencia está condenada al fracaso. Pero la ciencia no es política. Esto quiere decir que la ciencia no se debe politizar ni ideologizar. La ciencia no es un elemento o tendencia de la moda, ni de moda. La ciencia es una acción estratégica y como tal deben reconocerla los estados. Un punto final para esta consideración sobre la ciencia. El conocimiento técnico-científico no se valida por votación o por consenso. El conocimiento técnico-científico se demuestra con hechos, con datos, con mediciones. Y el segundo tipo de consideraciones están relacionadas sobre las decisiones basadas en ciencia. Estas decisiones son una necesidad real y no discursiva. Requieren de un aparato técnico-científico robusto, que en últimas es el que le va a dar la sostenibilidad a los estados, como lo hemos visto durante los últimos años. Las decisiones basadas en ciencia son el resultado de la madurez técnica, social y política de los sistemas. Las decisiones basadas en ciencia no son por sí mismas la solución a un problema, pero ciertamente contribuyen con elementos que se sustentan en la objetividad y la imparcialidad. Y finalmente, las decisiones basadas en ciencia deben ser implementadas y para ello se debe garantizar la articulación y coordinación de diversos actores e instrumentos, normas, políticas, en fin. Señores, señoras, las tecnologías y las decisiones basadas en ciencia resuelven problemas, pero no son la solución a todos los problemas. Tampoco son perfectas, pero al día de hoy son indispensables. Y esto era lo que yo quería comentarles en estos 13 minutos 38 segundos. Muchísimas gracias por su atención. Pedro, muchísimas gracias, especialmente por acogerse a los tiempos. Al final de las 3 exposiciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de los participantes. Por eso simplemente quería recordarles que igual a la dinámica que hemos llevado durante esta semana, les agradecemos poner
a los participantes poder colocar sus preguntas en el espacio denominado justamente preguntas y respuestas o comentarios. Al final haré una recapitulación de cada una de lo que ha sido su participación para poder abrir el espacio al debate. Simplemente antes de dar espacio a la siguiente participación, quiero quedarme con una idea que tú mencionabas durante tu exposición. Algunas creencias sobre el COVID están alejados del conocimiento científico y las consecuencias de estas creencias en la ciudadanía o en la población de hacer uso de información no verificada o no basada en conocimiento científico tiene graves consecuencias. Justamente con esa introducción quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente, Sofía Cabrera, quien nos estará haciendo una exposición sobre la comunicación y divulgación científica en tiempos de COVID. Bienvenida, Sofía, buenos días. Alexandra, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que se han unido para festejar a través de este tipo de iniciativas el Día Internacional de la Biodiversidad. Voy a compartir ahora la presentación. Sí, Sofi, permíteme hacer la presentación de tu perfil para poder introducir tu ponencia. Así es. Sofía es comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Salamanca. Actualmente es candidata a doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. Es docente universitaria en la carrera de Periodismo de la Universidad UTE. Se desempeñó como docente de la Universidad Regional Amazónica ICAM y Universidad de las Américas UTLA. Asesoró, promovió el diseño de una estrategia nacional de divulgación de la ciencia, tecnología, innovación y conocimientos tradicionales en la educación superior para Ecuador 2017. Ha trabajado en el desarrollo de espacios de divulgación de la ciencia en Ecuador como en España. Es productora de programas radiales como Ciencia en Movimiento en ICAM, esto fue en el 2017, Café Desbre en la UDLA, esto fue en el año 2015-2016, Vox Populi, Ciencia desde el Tormes Radio Universidad de Salamanca en el 2012 y con Aroma a Ciencia Multimedios 106-2011. Reportera de la Agencia Iberoamericana de Noticias de la Ciencia y Tecnología, miembro de la Corporación Café Científique Ecuador, espacio pionero en la promoción y divulgación de la ciencia en lugares públicos y promotora de la creación de espacios similares como Café del Buen Vivir en Semplades, Café Desbre en la UDLA, y finalmente cofundadora y coordinadora de CUNA, Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico. Sofi, una trayectoria impresionante en divulgación científica y lo que tú has venido trabajando en los últimos años, en estas fechas toma un sentido y una relevancia muy, muy fuerte. Hace pocos días el diario Primicias hacía alusión a un artículo en el cual decía, actualmente los influencers son los científicos. Sofi, ¿qué nos puedes decir con tu presentación acerca de esta reflexión que nos hacía el diario Primicias? Adelante, Sofi, bienvenida. Muchísimas gracias, Alexandra. Bueno, para ser igual súper proactivos, voy a poner también mi reloj para empezar con el tiempo exacto. Bueno, sí, la verdad es que he trabajado en algunas experiencias de divulgación de la ciencia porque básicamente es de eso, es súper importante saber cómo podemos llegar a la población que requiere de este conocimiento científico para resolver situaciones y problemáticas de su vida diaria. Entonces, el día de hoy, lo que les voy a hablar es básicamente por qué debemos comunicar ciencia. Y bueno, ya que estamos en el Día Internacional de la Biodiversidad, les he puesto este ejemplo que me parece un ejemplo muy claro para poder explicar cómo estamos actualmente desde el periodismo y la comunicación de la ciencia tratando de interpretar esta evolución constante que tiene la ciencia en relación a la pandemia producida por el coronavirus, que a su vez provoca la enfermedad de COVID-19. Entonces he colocado aquí, ¿no es cierto?, dos noticias. La una es básicamente del mes de marzo, en donde se hablaba, ¿no?, de que el pangolín fue absuelto y que no es del origen del coronavirus. Y luego otra muy reciente del 19 de mayo, en donde nos habla el portal Maldita Ciencia, que es un portal de fact-checking de ciencia y tecnología de España,
que les invito a que lo sigan, que nos habla qué sabemos sobre el pangolín y su relación con el origen del coronavirus. Y entonces, en este sentido, vamos viendo cómo desde que la pandemia se inició y fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, hemos visto constantemente que la información ha ido cambiando, ¿no? Y en este constante cambio de la información que se publica en revistas científicas, al mismo tiempo, periodistas y comunicadores hemos tenido que estarnos actualizando constantemente de esa evolución para poder compartir a la ciudadanía la información que se está produciendo en relación a esto, basado en experimentaciones y en revisiones por pares, básicamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos demuestra, básicamente? Que la ciencia, ¿no es cierto?, como lo mencionaba el expositor previo, es perfectible, sí, totalmente, pero básicamente lo importante aquí es comunicar desde esta incertidumbre constante, ¿sí? ¿Por qué comunicar desde esta incertidumbre constante? Porque, como digo, la ciencia está en constante evolución y mucho más de la actualidad que vamos viendo ya 4 meses alrededor del primer caso que se identificó, ¿no es cierto?, de COVID-19. Y hemos visto cómo los laboratorios, los institutos de investigación alrededor del mundo han tenido que ir modificando esta información que se transmite. Y entonces, en este sentido, es importante que luego esta información pueda ser trasladada en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje comprensible, ¿no es cierto?, para la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la ciudadanía, la población mundial, pueda estar al tanto de estos contenidos. ¿Para qué? Para que puedan tomar recomendaciones, para que puedan tomar, como digo, y esta información y resolver cuestiones de su vida diaria, como por ejemplo, lo que ha sido en estos días, no salir de casa o lavarse las manos constantemente con agua y jabón y cosas así, ¿no? Pero entonces aquí entran 2 dilemas, ¿no? Aquí tenemos a Neil deGrasse Tyson, creo que todos lo conocen, ¿no es cierto?, el pupilo de Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores de la ciencia de los años 70-80, y Neil deGrasse Tyson sigue con esta visión de Carl Sagan. Y aquí pongo 2 contextos diferentes, ¿no es cierto? Por uno, la Organización Mundial de la Salud ya ha denominado que mucho más peligrosa que la misma pandemia del coronavirus es la pandemia de la desinformación que se circula constantemente, ¿no es cierto?, en redes sociales. Se viraliza muchísimo más rápido y es en torno a esta infodemia a la que debemos luchar. Y aquí les coloco un nuevo concepto, ¿no es cierto?, que es un concepto que ya se aplica a partir de hace 3 años, y es el infoactivismo, ¿no es cierto? El infoactivismo concebido como esta posición que tenemos desde el accionar de la sociedad civil para actuar, ¿no es cierto?, en este caso políticamente en reacción a algo, y en este caso es defender la información tal cual. Entonces, aquí les he puesto 2 ejemplos para analizar. Como ven, estoy analizando información que hemos recibido nosotros en nuestras cuentas de redes sociales estos días, ¿no? Y aquí encontramos que la infodemia básicamente está basada por 2 aristas, ¿no? Primero, todos son expertos, todos son comunicadores, todos han buscado la forma de explicar este conocimiento, pero básicamente aquí es comprender si todos son expertos o todos entienden este conocimiento o simplemente son un grupo de personas que aducen, ¿no es cierto?, este espacio en la esfera pública y esa posición que tienen como líderes de opinión para poder hablar del tema. Entonces, si ustedes ven en el caso del lado izquierdo, tenemos a un periodista que tiene una trayectoria en el país y que muchos dirán, bueno, yo no lo sigo, para mí no es confiable. Sí, para ustedes, para mí quizás no sea una fuente confiable, pero pensemos en las personas, el ciudadano de a pie, las personas que siguen a este usuario porque ha sido una figura de pantalla por muchos años, ¿no es cierto? Y que básicamente por eso tiene un grupo de seguidores súper fuerte. Entonces, esta explicación que la ponía acá me parecía súper interesante porque luego algunos investigadores y médicos decían, bueno, después de esta explicación se entiende que no sirve de nada estudiar inmunología, microbiología, porque realmente él ya lo explicó básicamente, ¿no? Y nos damos cuenta cómo este tipo de personalidades utilizan esta posición, como digo, muy pública para hacerse cargo
de opiniones científicas que ellos no las deberían dar, ¿no es cierto? Por otro lado está la información de Ecuador Chequea. Ecuador Chequea es una fuente que nos permite hacer fact-checking, esta revisión de información falsa, de bulos, de fake news. COVID-19 en Ecuador, hemos verificado más de 160 mentiras desde el 29 de febrero. 160 mentiras. ¿En cuántas han caído ustedes? Yo no sé si es que las personas que nos están escuchando o con quienes comparto el panel estarán en mi posición, pero yo parezco ya la fact-checker de la familia tal cual, porque estoy constantemente revisando la información que se comparte desde los chats más cercanos, desde nuestras familias, nuestros grupos de amigos, para poder mostrar que esa información que se transmite no siempre es verdadera. Incluso datos de la UNESCO que presentaron hace 15 días por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, demostraban que, por ejemplo, el 42% de 178 millones de tweets que se han compartido en este momento fueron producidos por bots. Es decir, bots son personas que no necesariamente tienen una cuenta legal, o en este caso, como se denominaría en Ecuador, son trolls. Y apenas el 40% de esos tweets son fiables. Entonces, imagínense, estamos ante un porcentaje de 60% de información que así ha sido contrastada, ha sido verificada, está con un manejo de fuentes acorde, y otro 40% que no. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Y aquí es interesante analizar por qué se comparte esta información. Porque, por ejemplo, en el caso de familiares cercanos dicen, no, es que me lo dijo mi amiga, no, lo dijo la comadre, la vecina, no sé qué, tiene más fiabilidad. Y aquí entonces nos damos cuenta que en primera instancia está el tema de la confianza, ¿no? La confianza a esas fuentes, y después incluso los formatos que se utilizan para llegar a esa información. Entonces, claro, obviamente, si yo a las personas les comparto una información explicándoles SARS, COVID-19 y diciéndoles los ensayos clínicos se están realizando en una revisión por pares, lo que se ha publicado es un preprint. Obviamente, si yo voy y le pregunto al señor que está vendiendo ilegalmente en las calles sus productos para vivir en el día a día, va a decir quizás esto no me interesa, no me importa o no entiendo. Entonces, ahí es en donde entra el hecho de aprender a comunicar públicamente esta información y sobre todo en un lenguaje diferente y accesible, para que esta información no sea la información falsa, que está en formatos muy diversos, no sea compartida básicamente en demasía, ¿no? Y como digo, más viral que la misma pandemia. Entonces aquí entra un elemento súper importante, que es la opinión pública, ¿no es cierto? Que viene de estas voces latinas de opinus y públicos, ¿no es cierto? Que es esta forma de poder hacer pública la información. Y nos damos cuenta que básicamente la sociedad se ha transformado totalmente, ¿no? Desde un mundo monomediático, recordemos, ¿no es cierto?, cuando aparece la televisión a nuestras vidas y la televisión dice, yo soy la opinión pública, entonces todo lo que se diga en la televisión es realmente lo que sucede o es realmente lo que es, y la televisión logra tener una credibilidad muy fuerte. Por eso les mencionaba el caso del periodista anterior, que les decía fue por muchos años una figura de pantalla, lo cual le hace tener esa credibilidad. Y por otro lado, este mundo multimediático en el cual ahora nos encontramos, ¿no es cierto?, que es básicamente todos en Zoom. Todos estamos en Zoom y básicamente ahora se transmiten muchas informaciones. Recordemos que durante la crisis sanitaria, en el pico que logró Guayaquil en el mes de abril, muchas personas incluso abrieron cuentas de Twitter para poder denunciar los casos de mal gestión de manejo de cadáveres, para poder hablar, ¿no es cierto?, y decir, miren, por favor, necesito ayuda y todo, porque se dieron cuenta que la opinión pública estaba en este espacio. Pero ahora tendríamos que analizar quiénes estamos en las redes sociales, cuántas personas y quiénes, en qué tipo de redes. Las redes más usadas en Ecuador son WhatsApp y Facebook, no por la población en general. Entonces, desde CUNA, la comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral, hicimos una encuesta en los primeros 15 días de la pandemia, y en esta información que presentamos, 715 personas respondieron a esta encuesta, en donde, por ejemplo, se revisó cuál era la cantidad de información que la gente recibía, y en la mayor parte la gente consideraba que se recibía muchísima información. En ese sentido, por ejemplo, también hablamos del exceso del uso de cadenas nacionales para constantemente compartirnos esta información.
Y luego otros datos súper importantes del hecho que la gente nos mencionaba, que en este caso los medios que utilizaba para informar serán la prensa digital y luego la televisión nacional. Si volvemos a hacer nosotros esta encuesta a la fecha de hoy, básicamente nos damos cuenta que quizás hay una apatía a la información, porque ha sido, como digo, un uso excesivo, en este caso de las cadenas nacionales que están normadas dentro del estado de excepción, ¿no es cierto? Que el Estado puede realizarlas constantemente de acuerdo a considere, pero realmente hubo un uso excesivo que la gente ya no las sigue, ya la gente ya no las escucha o no les parece relevante porque, como digo, son excesivas. Y luego nos damos cuenta cómo acá se han posicionado otra vez la televisión nacional, es decir, la imagen que teníamos acá de la opinión pública sobre la televisión, nos damos cuenta que en los hogares, en este confinamiento, pues las familias se volvieron a sentar en la sala alrededor de la televisión, ¿no? Ustedes pueden revisar los datos de esta encuesta, yo solo he puesto estos dos datos en nuestra página de cunecuador.org y pueden revisar básicamente todos los datos, ¿no? Acá, por ejemplo, les he puesto la información sobre la frecuencia, cuántas veces la gente se informaba en el día, imagínense más de 3 veces al día, que es lo que vuelvo a decir, quizás ahora ya no sea igual, la gente se informa solo una vez, o incluso ha llegado al que me importismo, ¿no? Luego, en otro caso, preguntábamos qué es lo que le interesaba saber, es el número de casos nacionales. Pues bueno, ahora creo que básicamente ya no son solo los casos nacionales, sino también el tema de la reactivación económica. Entonces, en este sentido, respondiendo a la pregunta que nos hacía Alexandra, quiero hablar desde este artículo que se publicó hace unos días en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica, en el que hablaba sobre cómo los científicos y las científicas han irrumpido en la arena pública. Es decir, lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos ya científicas y científicos que se han posicionado muy bien en redes sociales, en Twitter, en Facebook y otros también en Instagram, ¿no es cierto? Científicas y científicos ecuatorianos, y eso en este caso los ha nominado con la percepción A, de un científico superhéroe, ¿no? Que en este caso puede compartir información sobre lo que está pasando y la gente lo está llegando a tomar desde una forma muy, muy bien, ¿no es cierto? Muy, muy creíble, ¿ya? Y por otro lado, la percepción B, en donde se considera que los científicos pueden tener una opinión igual que cualquier otra persona, es decir, no se le da tanta relevancia. Para el caso que vivimos actualmente en Ecuador, yo considero que es la percepción A, porque nos damos cuenta que básicamente, como digo, el discurso gubernamental, que es el discurso oficial en torno a este tema, ha tenido muchas contradicciones y ha tenido muchas críticas y por lo tanto eso ha hecho que su credibilidad baje. Entonces, baja esa credibilidad y ha subido la credibilidad de los científicos y las científicas, lo cual es súper importante, ¿no? Entonces aquí, con esto quiero cerrar, básicamente es, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, claro, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestras personas? Bueno, primero el manejo de fuentes, ¿no? Constantemente revisar qué fuentes son las que estamos analizando en redes sociales, que se comparten en Facebook, que se comparten en WhatsApp, sobre todo porque WhatsApp es una red social que no es posible controlar. Los grupos de WhatsApp de las familias, o los amigos de los papás, que es lo que a mí me pasa, o por ejemplo, primos, todo, es realmente más difícil de controlar que las otras fuentes, ¿no? Gestión de contenidos, debemos convertirnos en estos gestores de contenidos constantes para poder saber qué información recibo, qué información comparto y esta información de dónde proviene. Planificación de acciones, ¿qué puedo hacer yo para recibir esta información? Sofi, disculpa, tenemos sí, en otro panel, algo menos que un minutito. Sí, en otro panel lo mencionaba, el hecho de que debemos revisar constantemente esto, ¿no? Identificar las audiencias, a qué audiencia me estoy dirigiendo, si son niños, adolescentes, qué tipo de formación tienen en básica, tienen educación media, ¿sí? Convertirnos en influencers de nuestros entornos, ¿no es cierto? Medir el impacto es súper importante. Si es que no medimos el impacto de las estrategias que utilizamos, utilizar multimedios y sobre todo un trabajo colaborativo. Aquí les he dejado con 2 tweets y miren, me encantó esto del final que dice, ¿a qué se dedica usted, joven? Soy el fact-checker del grupo de WhatsApp de la familia. Y bueno, nosotros somos Cuna, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cuna Ecuador y yo soy Sofía Cabrera. Espero que les haya gustado y estoy atenta a sus preguntas. Sofi, muchísimas gracias. A mí me apena mucho este trabajo de tener que controlar tiempos porque en realidad los temas nos dan para más, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas que interesa muchísimo. Vamos a tener al final un espacio para preguntas y respuestas y para poder desarrollar un poquito más el tema. Y como tú bien decías, este es un trabajo de largo plazo, ¿no? O sea, hay que seguir generando espacios como este.
Para continuar, quiero dar un poco la introducción a Andrés Factos, quien nos va a hablar acerca de la aplicación de la ciencia en la generación de política pública para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Andrés, buenos días, bienvenido, gracias por estar en este panel y acompañarnos justamente el día de hoy, el Día de la Biodiversidad. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que se han conectado para estas charlas. A ti, Andrés. Entonces, déjame introducir un poco tu perfil antes de dar paso a tu ponencia. Andrés es ingeniero en biotecnología, máster en bioseguridad de plantas genéticamente modificadas. Durante su carrera profesional, básicamente o principalmente, se ha vinculado con equipos multidisciplinarios para tratar temas de planes de manejo, corredores biológicos y biotecnología. Ha sido coordinador de proyectos biotecnológicos en Fundación Hatun Sacha, gerente del proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad del Ministerio del Ambiente, coordinador de la Unidad de Bioseguridad del Ministerio del Ambiente, punto focal del Protocolo de Cartagena para Ecuador desde febrero de 2020, representante de Ecuador Latinoamericano y el Caribe GRULAC para el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena. Además, Andrés ha sido representante del Ecuador en varios foros internacionales en Noruega, Estados Unidos, Italia, Corea del Sur, México, Guatemala, Egipto, Brasil y varios más, en temas relacionados con el Convenio de Diversidad Biológica, Protocolo de Cartagena, órganos subsidiarios del CBD y sobre aspectos relacionados con agrobiotecnología, biotecnología, edición genética, biología sintética, organismos genéticamente modificados, entre otros más. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido, como decía, y doy paso a tu ponencia. Una vez más, solamente permíteme recordarles a los asistentes que pueden colocar sus preguntas, que las vamos a resolver al final de las 3 exposiciones, en el espacio justamente para preguntas y respuestas. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Alexandra. Bueno, sin más, entonces voy a empezar mi charla, también haciendo una pequeña aclaración, como dijo Pedro, con respecto a que mi presentación básicamente se va a fundamentar en cómo la ciencia es muy necesaria para la aplicación de políticas ambientales y que no necesariamente, digamos, esto representa una posición institucional. Bueno, sin más, entonces, los contenidos de mi charla, el Ecuador y su biodiversidad, la investigación de la biodiversidad, las alianzas estratégicas para el fortalecimiento del bioconocimiento en el Ministerio del Ambiente, la aplicación de la ciencia en la generación de políticas públicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, como primer aspecto, el Ecuador y su biodiversidad. Bueno, este es un día muy importante, es el Día Internacional de la Biodiversidad y creo que es importante recalcar que Ecuador es uno de los 20 países más megadiversos del planeta. Esto incluso participaron dentro de varios grupos dentro de la anterior COP con bastantes ponencias y especialmente como este grupo de megadiversos con otros países. Ecuador se encuentra en un área muy importante llamadas los hotspots. Entonces quiere decir los puntos calientes que se le conoce por tener una alta biodiversidad. El uno es el Chocó y el otro es los Andes tropicales. Siguiente, por favor. Bueno, ya refiriéndome un poco a la temática, ¿cuál es la base para que nosotros, como grupos de trabajo a nivel gubernamental, midamos un poco la investigación en biodiversidad? Esto es un ejercicio que hicimos en la unidad de bioseguridad, ahí en el Ministerio del Ambiente, con mis colegas, y bueno, para un poco entender cuál ha sido el progreso de la investigación en biodiversidad en el Ecuador. Si bien no podemos marcar precisamente como un filtro la investigación en biodiversidad exactamente, pero sí como ciencias biológicas, entonces podemos marcar, un progreso desde el 2008 hasta el 2019. Esto la fuente fue Scopus. Entonces podemos ver cómo ha ido creciendo la investigación en el Ecuador y podemos ver en la parte azul la tendencia también de crecimiento de las publicaciones a nivel de ciencias biológicas. Como pueden ver,
también hay una línea de tendencia en cuanto a porcentaje, cuál es el porcentaje de producción científica del total que se presenta como país. Entonces, realmente estamos viendo ahí que hay una alta producción científica en el Ecuador. Sin embargo, digamos, en términos porcentuales, realmente no hay un crecimiento sostenido en el tema de ciencias biológicas. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces un poco viendo el esquema que mencionaba Pedro sobre la institucionalidad, esto es algo muy importante para las agencias de gobierno. Al menos desde la parte en la que yo trabajo, hay bastante cooperación a nivel local con el Instituto de Biodiversidad, con el Instituto de Agropecuario INIAP, con el Instituto de Salud Pública, el INSPI. Estamos últimamente teniendo muchísimo más acercamiento de la academia. Hemos estado en este esfuerzo constante de también vincular a la academia para la discusión de las posiciones del Ecuador, para las diferentes convenciones y también para ir discutiendo el tema de la política pública. Hemos tenido también cooperación bilateral como países con Alemania, Francia, el Reino Unido, Argentina, también academia de otros países. Y bueno, ya les voy a comentar más adelante cómo ha sido también esa cooperación. Tenemos cooperación regional y multilateral con el ambiente, con el ICA, con la WCS, con BBF, con CI, con FAO, entre otros. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces vamos al tema central de la charla. Entonces, realmente desde las Naciones Unidas, desde 1992, se ha creído que la ciencia debe suministrar la información para mejorar la formulación y selección de las políticas relativas al medio ambiente y al desarrollo y proceso de la adopción de decisiones. Entonces, tenemos ya algunos postulados a nivel internacional que nos instan a utilizar la ciencia como base de nuestras decisiones a nivel gubernamental. La Organización de Estados Iberoamericanos por la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona que la investigación y la innovación permiten conseguir el logro en el avance de las tecnologías ecoamigables y favorecen la transición a la sustentabilidad que tanto ahora nos está obligando un poco el contexto para que la apliquemos. Finalmente, la UNESCO menciona que el desafío definitorio de nuestra era es salvaguardar los procesos naturales de la Tierra para asegurar el bienestar de la civilización, erradicando la pobreza, reduciendo el conflicto sobre los recursos y dando soporte a la salud humana y a los ecosistemas. En verdad, este es un gran desafío que lo tenemos que ya implementar. Bueno, parte de las acciones que hace el Ministerio del Ambiente en materia de bioseguridad, recientemente nos ha supuesto un reto porque cambiaron las normativas ambientales hace no mucho. Entonces, entró en vigencia el Código Orgánico Ambiental en el 2018 y realmente sí hay un cambio en el esquema de lo que se venía haciendo como política ambiental. Entonces, ahí se acuña el término de la bioseguridad, ya no únicamente vista la bioseguridad como todo este conjunto de herramientas, de procedimientos para asegurar, digamos, que no hayan impactos en el ambiente por el tema de organismos genéticamente modificados, sino que ahora la bioseguridad en el Ecuador y en el Código Orgánico Ambiental está considerada como esta forma de mitigar, de erradicar, de prevenir principalmente los posibles riesgos que pueda ocasionar ciertas actividades al medio ambiente. Entonces aquí tengo un ejemplo de lo que hemos desarrollado en la unidad de bioseguridad, que es algo que se llama la evaluación de riesgos. Entonces, la evaluación de riesgos es algo que ya se viene implementando desde hace muchos años y en muchos campos. Principalmente nació en el tema del manejo de químicos para evaluar los posibles impactos de estos químicos en el ambiente.
Y bueno, a medida que ha ido caminando el tiempo, se ha ido utilizando esta herramienta también para otros temas. Entonces aquí les presento algo que hicimos en la unidad, es la evaluación de riesgo para especies exóticas. Entonces lo que hicimos es un algoritmo matemático para hacer una ponderación del riesgo. Es decir, que numéricamente me diga qué tan alto puede ser el riesgo de un impacto, de una invasión principalmente, en el caso de especies exóticas, de una invasión de una especie exótica en un contexto ambiental que está fuera de su distribución natural. Algo interesante que hicimos aquí fue que dentro de este algoritmo hemos calculado la incertidumbre. ¿Qué es eso? Que realmente esta matriz lo que busca es que disminuir al mínimo el sesgo que tiene el evaluador. Entonces, claro, necesito un entrenamiento previo para llenar esta matriz, pero también hay ciertas percepciones de los evaluadores que pueden llevar a fallos en la metodología, y esto lo estamos contemplando. Además, estamos contemplando temas bioclimáticos para la posible invasión de esta especie. Entonces, esto es básicamente como la ciencia nos aporta para este tipo de evaluaciones. Cabe mencionar que esta matriz de evaluación fue puesta en consideración de varios expertos en materia de especies exóticas y bueno, han hecho sus contribuciones y realmente esto es lo que tenemos en este momento que estamos utilizando para las futuras llegadas de especies exóticas a nivel intencional, por decirlo de alguna forma. La siguiente, por favor. Esta es otra aplicación que estamos teniendo en nuestra unidad, el modelamiento. Entonces, aquí tengo dos ejemplos que hemos utilizado. Al lado izquierdo, incluso esto ha sido un trabajo bien interesante, multidisciplinario y la participación de varias instituciones. Entonces, aquí lo que tratábamos de hacer es una simulación, un modelo de distribución que me permita determinar en qué parte yo encuentro a las papas nativas, con qué objeto. Cuando yo determine las zonas donde están distribuidas estas papas nativas, me van a permitir tener una base sólida, científica, en la que yo puedo destinar mis recursos como Estado para la elaboración de planes de conservación, por ejemplo, ya que tanto la ley, el Código Orgánico del Ambiente como la Ley Orgánica de Semillas me dice que necesitamos ponernos de acuerdo para determinar zonas de agrobiodiversidad. Entonces, hemos hecho un ensayo para determinar este tipo de cosas y bueno, al principio el objetivo inicial fue tener como una base sólida por si llegara una papa genéticamente modificada. Entonces ver, digamos, de manera bastante precisa, ver las posibles interacciones que podrían tener con las zonas de producción de papa. Entonces eso es realmente una hipótesis que teníamos y de hecho estamos en un proceso ya de evaluación porque fue interesante los resultados y pronto lo estaremos publicando en una revista científica. Todavía no me ayudes pasando, por favor, si puedes regresar. Disculpa. En el lado derecho podemos ver que estamos utilizando este tema del modelamiento también para tener información como de alerta para las áreas protegidas, porque están constantemente, digamos, en peligro de estas especies exóticas que tienen un comportamiento de invasores. Entonces, como podemos ver ahí y contrastado con la información en territorio, hemos podido determinar las posibles áreas protegidas que puede haber presencia o que pueden darse estas características climáticas para que se desarrolle el caracol africano. ¿Podemos continuar, por favor? Ahora bien, esto nos ha tomado varios años.
yo ya llevo 8 años en el Ministerio del Ambiente y realmente nos ha tomado varios años el que ahora se discutan las cosas, digamos, de una forma intersectorial, basado en ciencia, con capacitaciones basadas en ciencia, con un criterio y con una visión multisectorial. Entonces aquí es una foto de una discusión y una capacitación que tuvimos el año pasado con respecto a cómo deberíamos evaluar como Ecuador a los OGMs con las herramientas científicas disponibles y sobre todo haciendo ya una proyección de las nuevas tecnologías que se vienen como la edición genética. Fue un ejercicio bastante interesante con la participación de muchísimas instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, también contarles que dentro de la Dirección de Biodiversidad también se está trabajando muy de cerca con proyectos de cooperación científica, especialmente con GIZ de Ecuador. En este momento ya hemos podido financiar a través de este programa 3 importantes proyectos relacionados con la generación científica para el tema de servicios ecosistémicos, para el tema de monitoreo y de arrecifes de coral, el tema de barcoding para aplicaciones en varios organismos. En este momento vamos a financiar 5 iniciativas adicionales y creo que lo había mencionado el día miércoles el doctor Valdión. Él es uno de los aplicantes para esto, ¿no? Algo muy importante de este programa es que ha habido siempre la premisa del intercambio y fortalecimiento científico de Ecuador y Alemania, especialmente en la generación de redes para la investigación. Recién nos aprobaron el proyecto trilateral con Brasil, Alemania y Ecuador para generar este tema científico para el monitoreo de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente he dado como un vistazo muy rápido de actualmente qué nos encontramos haciendo en el Ministerio del Ambiente en materia de bioseguridad. Y realmente es muy alentador que estamos incrementando nuestras decisiones y estamos incrementando el desarrollo de nuestros instrumentos de gestión basados en datos científicamente competentes. Es importante mencionar también que debemos seguir fomentando un cambio de este paradigma en las instituciones del Estado relacionadas con el medio ambiente y cada vez dar más cabida a la ciencia. Es importante para la generación de políticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos, digamos, de nuestro accionar en la unidad, que deben responder a la realidad y a las necesidades del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero hacerles llegar de parte de todos los asistentes a este webinar las felicitaciones a cada una de sus ponencias. En realidad, ponencias y unos perfiles muy interesantes que hemos podido tener el día de hoy. Creo que durante toda la semana las charlas que hemos tenido nos han podido mostrar el potencial y la riqueza que el Ecuador tiene como país mega diverso. Y hablar el día de hoy de ciencia, de investigación, de divulgación científica es definitivamente un tema que no se lo podía dejar de lado. Nuestro primer investigador nos ha hecho un poco un resumen sobre la importancia de cómo la investigación debe aportar a la generación o a la toma de decisiones, la necesidad de tener institucionalidad para que esta relación entre academia, investigación y tomadores de decisión sea más efectiva. Sofía nos hacía mención hacia la necesidad de poder transmitir esta información hacia los tomadores de decisión, pero también hacia la opinión pública, cómo comunicar de manera efectiva, cómo transmitir estos conocimientos o esta ciencia que a veces se presenta de una manera un poco dura, cómo trasladarla hacia la ciudadanía y lograr este encadenamiento, ¿no?, entre todos los actores. Finalmente, nuestro último expositor, Andrés, nos explicaba ejemplos reales de cómo se ha podido utilizar modelos científicos y investigación para la toma de decisiones y procesos que se han llevado al interior del Ministerio del Ambiente. Igual nos hacía mención a algunas actividades que actualmente se están desarrollando que vinculan directamente la investigación con la toma de decisiones.
con este breve resumen de lo que han sido cada una de las ponencias del día de hoy, voy a abrir espacio a 10 minutos de preguntas. Voy a intentar recopilar las preguntas que hemos tenido. Son varias, ¿no? Espero poderlas compilar todas de la mejor manera. Por favor, si podemos encender sus cámaras para poder estar en esta última fase del webinar. Bueno, para comenzar, quiero comenzar justamente con Sofía. Y uno de nuestros asistentes nos pregunta, ¿cómo podemos trabajar en un país con escasa cultura científica? Sofía. Uy, ese es un reto súper grande. Yo creo que debemos trabajarlo desde el sistema educativo, ¿no? En un sistema educativo en donde básicamente se pueda promover el acceso a la ciencia y desmitificar el discurso de la ciencia aburrida, la ciencia incomprensible, o es la construcción social de la ciencia la que debemos cambiar. Eso por el lado de la parte educativa. Luego tenemos otro rol también desde la parte de medios de comunicación y los actores sociales que, como digo, actualmente nos encontramos en la esfera pública, que lideramos espacios de opinión, en este caso en redes sociales. Creo que es un trabajo conjunto, ¿no? Por ejemplo, actualmente yo le preguntaría a las personas, ¿conocen el Museo Interactivo de Ciencia? ¿Conocen el Museo Yaku? Es decir, buscar este tipo de actividades que generan y que aportan a la educación no formal, ¿no es cierto? Que son las actividades de divulgación para que la gente pueda asistir. Yo creo que es, como digo, un trabajo conjunto entre el sistema educativo, sí, que pueda romper este prototipo de una ciencia aburrida, ¿no es cierto?, en donde los estudiantes no quieren clases de matemáticas o les parece aburrida, o la física y todo, a cambiar esa metodología, a cambiar las perspectivas, y luego, por otro lado, a que podamos acceder a espacios públicos de divulgación que fortalezcan también este nuevo cambio de paradigma, ¿no?, de una ciencia más abierta y de un campo muchísimo más amplio en donde nos genere sobre todo esta curiosidad, porque yo creo que es eso, ¿no? Volver a tener la curiosidad que un niño, una niña tiene a la edad de los 3, 4 años y se interesa y hace miles de preguntas por las cosas, y es la forma en la que podemos comprender también el proceso de la ciencia. Así es, Sofi, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. La siguiente para Pedro. Dice la pregunta así: la inversión se destina a la producción de bienes y servicios de tercer orden y no de primero. ¿Cómo cambiar la política económica a políticas apegadas a la filosofía, no de una sociedad, sino de los consumibles? Sí. Gracias por la pregunta. Esa es una pregunta realmente compleja. Hay algo que tiene que ver con, y particularmente en este momento, con llamémosla así, la cultura del mundo por lo concreto. Y yo he notado que con respecto a este tema de ciencia y tecnología, muchas empresas, por ejemplo, muchos inversionistas, no ponen dinero, no ponen sus recursos, si no ven el producto ya listo. Y para incorporar la tecnología, quieren como ir a la fija. Y ese comportamiento particularmente es muy claro en la mayoría de los países latinoamericanos. No así en países del continente asiático o en países europeos, en donde se ve que la inversión en ciencia y en tecnología es una inversión de riesgo, si se quiere. Y es una inversión que, si se quiere sacar buen rédito, necesita ser puesta al inicio, al comienzo del proceso investigativo y científico. Mientras que nosotros lo que estamos tratando es de, muchas empresas e incluso los estados, poner los recursos en la fase final de esa cadena de desarrollo. Y ahí es donde uno puede empezar a ver problemas. Si usted pone los recursos al comienzo, es cierto, hay un riesgo muy grande, pero si usted le pega a ese desarrollo, sus ganancias van a ser muy grandes. Si usted le va a invertir en la parte final de esa cadena, cuando llegue, muy seguramente las ganancias no van a ser tan grandes. Entonces, yo siento
que en temas de inversión, y hay que considerar tanto la inversión pública como la inversión privada, pero hay un factor que es como muy claro para nosotros en los países de América Latina y tiene que ver con la inmediatez del resultado que yo espero obtener de la inversión que yo hago. Y mientras nosotros no cambiemos esa cultura, va a ser muy difícil poder desarrollar en la medida que se requieren nuestros sistemas científicos, nuestro sistema de innovación. Entonces, me parece que hay que entender, o sea, y uno, sobre todo en esta situación ahora de post-COVID, imagínense cuál puede ser el tamaño de la inversión en investigación, en desarrollo de investigación. Por más que los países digan, sí, vamos a meterle plata porque la inversión es muy importante, todos los países están diciendo esto en este momento. Claro, porque se está viendo que la vacuna es la que nos va a salvar. Pero realmente pocos están hablando, y todos dicen, sí, importante que se genere eso, pero pocos están hablando de cómo adecuar o ajustar o las inversiones necesarias para sus propios sistemas nacionales de investigación y de innovación, ni siquiera para inventarse la vacuna. Simplemente un detallito. ¿Cómo la van a producir? Se está esperando que las inversiones grandes que generen las compañías en otros países hagan sus inversiones, produzcan la vacuna, la produzcan en grandes cantidades y después nos la envíen a todos los países. ¿No sería mejor pensar en que, oiga, qué bueno que hayan algunos desarrollos allá que están al comienzo? Y qué bueno sería que nosotros, mi país, pudiera llegar a tomar algunos de esos desarrollos, hacer una negociación y después poder desarrollar la vacuna que se necesita, producirla por lo menos en mi propio territorio? ¿Será que hay alguna compañía en este momento que sea capaz de producir varios miles de millones de dosis de vacuna? Entonces, estas preguntas las hago simplemente como para tratar de incluir elementos que ilustran el tema de la inversión en ciencia, tecnología y el cambio, ahí sí como lo decía Sofía, ese cambio como de mentalidad que necesitamos para realmente dimensionar lo que la ciencia, la tecnología nos ofrece, y ahí ciertamente hay un papel muy importante en el tema de comunicación y educación. Tienen que enseñarnos y mostrarnos por qué es importante invertir, sea la inversión pública o sea la inversión privada, por qué es importante invertir en ciencia y en tecnología. Entonces, ese sería mi comentario. Perfecto, Pedro, súper interesante tus aportes. Es importante invertir en investigación y ciencia y tecnología. Yo agregaría la investigación es a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, la planificación también debe serlo. Vamos a continuar con una pregunta para Andrés Factos sobre el proyecto de monitoreo de la biodiversidad. ¿Está contemplado la biodiversidad agrícola? Bueno, comentarles muy brevemente de lo que se trata el proyecto. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer ahí es una revisión de los indicadores que nosotros debemos tener como Ecuador para responder a las preguntas sobre las poblaciones, preguntas que me permitan facilitar conocer, digamos, información para el cumplimiento de compromisos internacionales. Por ejemplo, dentro de eso están las metas Aichi. Seguramente va a estar el tema agrícola porque es parte de una meta Aichi y es algo que lo hemos ya venido discutiendo en el ministerio, pero tenemos que ver cómo nosotros buscamos aliados para que se vayan alimentando, digamos, esos datos y para que de alguna forma esos datos también permitan tomar decisiones, porque realmente no nos serviría de nada el llenarnos de datos sin que eso podamos cruzar con otra información en que esos datos permitan cumplir compromisos internacionales. Entonces, seguramente sí va a estar de alguna forma vinculado en este análisis del tema agrícola. Gracias, Andrés. Me voy a quedar contigo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron las variables que utilizaron para generar el modelamiento de especies invasoras y exóticas? Bueno, realmente me tomaría un tiempito explicarlo. Realmente ahí vi una pregunta de El Salvador y le había dejado a mi correo electrónico. Podríamos generar
tal vez sesiones específicas para poderles explicar de lo que se trata. Podríamos hacer un webinar dedicado exclusivamente a la presentación de esta matriz. Es bastante interesante y bueno, ahí vamos a poderles dar con mayor amplitud, digamos, cuáles fueron los criterios, cómo están ponderados esos criterios. Entonces, para mí es un gusto y dejaré en el box de comentarios mi correo electrónico nuevamente para los que estén interesados, pues armar un webinar. Sí, como yo mencionaba, los temas se prestan para dar continuidad, ¿no? Y eso es lo interesante, generar el debate, y no es un tema que queda acá, es un tema que se debe seguir debatiendo y sobre todo se debe seguir implementando. Sofi, me voy ahora contigo, tenemos una pregunta. En Ecuador existen microbiólogos o microbiólogas, genetistas, hasta inventores, cuya popularidad se ha levantado mucho más a partir del inicio de la crisis del COVID-19, ya que su exposición ha aumentado tanto en medios de comunicación tradicionales como en medios digitales. Sin embargo, al verificar su experiencia comprobable, tanto en su producción científica como experiencia pre- y postdoctoral, dista mucho de lo que divulgan. En este sentido, ¿qué credibilidad merecen los divulgadores que sin ser expertos transmutan la divulgación científica en moda o una cuestión de influencers? Yo creo que básicamente es ahí a donde debemos atacar, que esto no se convierta en una moda, sino más bien que sea una profesionalización. La comunicación pública de la ciencia, la divulgación científica, el periodismo científico son campos del conocimiento que requieren especialización. Justo en otros foros que hemos compartido en estos días, hablábamos sobre cómo en este caso en el país o en otros países, periodistas que cubren el área de deportes, de política, han tenido que cubrir áreas de ciencia. Y también hemos encontrado casos de científicas y científicos que en este caso no son expertos en las áreas, pero tienen una credibilidad en un área específica y eso les ha dado como este boom. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Pues yo creo que aquí está básicamente, primero, nuestra capacidad de información y nuestra capacidad de infoactivismo que les mencionaba en la presentación, en la cual podamos identificar quiénes son estos actores, qué es lo que han investigado, por qué es importante que ellos estén en la esfera pública, algo importante deben estar diciendo que genera esa credibilidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, quiero poner el caso de este ensayo clínico notarizado, ¿no? Que no es un ensayo clínico, sino que es simplemente una información que fue presentada ante un notario sobre el uso del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora fuimos noticia en el mundo y en España, básicamente en el portal de Maldita Ciencia, en donde se estaba haciendo fact-checking sobre el tema de este caso, que este es en el único país en donde se notariza un proceso de un ensayo clínico que no termina siendo ni un ensayo clínico, que no ha pasado por la validación de pares. Pero, por ejemplo, ahí vamos a otro caso. ¿Qué es lo que pasa en el país? La voz del notario, ¿no es cierto? Que un documento te digan está notariado, aquí tiene mucha validez. O sea, tú vas, ¿cierto?, a donde el ciudadano de a pie y todo y dice, es que está notarizado. Entonces, si el notario dice que es así. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez al principio. Es la concepción de tenerle al científico, a la científica acá y acá al público en general. Cuando lo ideal es poder mostrar al científico, a la científica, como lo que es una persona, ¿no es cierto? Igual que los demás y que está dentro de esta esfera. Creo que eso es importante, creo que es importante también en este caso un rol protagónico que tienen los medios de comunicación, de saber a quién van a dar esta voz, ¿no es cierto? De investigar los perfiles y para eso se requiere la formación de periodismo científico para que podamos identificar las fuentes. Y por otro lado también queda, creo que la responsabilidad del científico y la científica de asumir y decir, mira, yo no soy doctor, no soy médico o no trabajo estos temas, no puedo opinarlos y que yo he escuchado muchos casos de científicas y científicos que dicen, yo no soy experto en este tema y cuando me entrevistan o me preguntan, yo les digo básicamente,
en primera instancia no soy experta en esto, pero puedo opinar desde el campo de acción en el que me desenvuelvo. Entonces, como te digo, es una responsabilidad de todo lado. Por un lado, la sociedad, quienes consumimos esta información, porque ahora hablamos de prosumers, productores y consumidores de información constante. Por otro lado, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que son los que les dan voz a estas personas, identificar bien quiénes son fuentes confiables, por qué, y analizar esa información porque les va a dar palestra en la esfera pública. Y por otro lado, los investigadores y las investigadoras que tienen que asumir con responsabilidad la opinión que ellos dan, ¿no es cierto?, porque esa opinión luego es parte de la opinión que generan el grupo de personas que las siguen, que las ven. Sí, Sofi, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Pedro. ¿Cuáles son las experiencias que han tenido para definir las necesidades de investigación para generar política pública? ¿Y cómo se genera una inversión para investigación de largo plazo que produzca información que esté disponible cuando sea necesaria? Pedro. Gracias de nuevo. Con respecto a experiencias, nosotros como IDICA, bueno, estamos enfocados particularmente en el sector agrícola y el trabajo que venimos haciendo lo hacemos básicamente respondiendo a las solicitudes que haga el respectivo país. Y en ese sentido, hemos visto primero que el tema de la inversión en ciencia y tecnología es algo como cíclico, ¿no? Hay momentos en los que hay un afán porque no, los países necesitan invertir más en ciencia, tecnología, innovación, y ahí como que hay un boom para tratar de generar política pública que permita apoyar determinados emprendimientos, determinados esquemas. Normalmente, desde el punto de vista de herramientas que tiene el sector público, lo que se ha hecho es inyectar algún dinero a través de los sistemas nacionales o los ministerios de ciencia y tecnología para patrocinar algún tipo de iniciativas o de proyectos en diversas áreas. Eso, les soy sincero, es interesante, pero es insuficiente, y de hecho lo que estamos viendo es que una vez se acaba esa financiación, se acabó el proyecto y los resultados que se tenían quedaron engavetados en algún archivador y pare de contar. No es que eso se haya llevado a articularlo con empresas o se haya podido comercializar. Entonces, ahí hay un tema interesante. Se hace mucha política pública, pero cuando se está implementando, se puede hasta implementar, pero normalmente, y esto es como generalidad, queda como a la mitad. Y es muy, muy frustrante porque ese esfuerzo tan grande que se hace al principio, por dejarlo a la mitad, básicamente es esfuerzo perdido, y después cuando se quiere retomar, sale más costoso retomar eso que haber hecho el esfuerzo para continuar la inversión en su momento. Entonces, eso me parece que es importante. Los países invierten y se hacen muchos ejercicios, esos ejercicios de fortalezas, debilidades, en fin, los DOFA famosos, se hacen en los países dependiendo del sector que se quiera desarrollar. Y particularmente cuando se hacen estos análisis para ver cuál va a ser el aporte de la ciencia, la tecnología, en el ámbito de la agricultura, se mira mucho en cuál es la estrategia país. Por ejemplo, hace relativamente poco, el año pasado, debido a la presencia del Fusarium raza 4 en Colombia, claro, ya era la presencia, el primer reporte en el continente americano, los países que estaban interesados en que eso no llegara, como que se despertaron, y por ejemplo, Ecuador fue uno de estos países que empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de política pública asociada con, qué sé yo, control en fronteras, control de intercambio de mercancías, pero adicionalmente en el tema científico para poder evitar la entrada del Fusarium al país? Y uno se da cuenta que mucha de estas prioridades y estos ejercicios se realizan en función, son más como bomberos, ¿no? Para apagar un incendio, pero es muy difícil encontrar algo que sea sostenido y que sea realmente o que genere los resultados que se proponen. No exagero en decir que todos los países de América Latina, por lo menos, tienen en sus marcos regulatorios expresión, porque a la final se convierte eso en una expresión de un deseo
asociado con ciencia y tecnología. Todos están hablando de, ay, vamos a incrementar el aporte que el país hace o la inversión que el país hace en estos temas. También se encuentra una cantidad enorme de documentos que dicen el sector privado también va a meter plata. Y después de 10 o más años, nos vamos a poner a analizar lo que hay escrito y realmente todo eso quedó en el papel. Entonces, en ese sentido, yo siento que aunque hay mucha metodología para poder identificar las necesidades y poder identificar los sectores en los cuales invertir, cuando llega el momento de la implementación, eso como que desaparece. Y ahí se está teniendo un problema. No sé si con eso puedo dar respuesta a esa pregunta tan compleja que hace. Sí, Pedro, y hay más preguntas al respecto. Vamos a seguir conversando un poquito más sobre el tema. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo sobre esta pregunta. Si no, si me permiten, voy a aprovechar la intervención de Pedro justamente para dar paso a un comentario. La nueva relación entre la ciencia y las políticas públicas, especialmente después de los desafíos y las deficiencias destacadas con la pandemia, requiere un nuevo paradigma que la Red Universitaria Internacional sobre Diversidad Cultural y Biodiversidad propuso antes de la pandemia como una nueva meta y incluida para el marco global post-2020 de la CBD, y para incluir precisamente un alto instrumento de política internacional que guíe e integre un sistema innovador entre las políticas públicas, la ciencia, la educación y la sociedad. Creo que el panel está interesado en participar en esta iniciativa. La meta está incluida en el borrador del marco post-2020 y necesita apoyo para la negociación. Esto nos dice el profesor Bossi, coordinador internacional de la Red Internacional IUNCBD. En este mismo contexto voy a dar lectura a otro comentario de uno de nuestros participantes que dice así: muy enriquecedoras sus exposiciones y de hecho son temáticas que contribuirán a generar debates dentro de las aulas universitarias. Gracias por sus aportes. Listo, vamos a continuar. Déjenme revisar un poco. Tenemos varias preguntas. Voy a intentar ser un poco equitativa con la distribución de los temas. Sofi, es importante también que los comunicadores se acerquen a las universidades, lo que podría ser a través de CENESID para que observen los avances a nivel de países en estos temas. Totalmente, o sea, bueno, las universidades tienen las carreras de comunicación y de periodismo, más bien lo que deberíamos vincular es que en estas carreras se deba incluir asignaturas como el periodismo científico, la comunicación pública de la ciencia, e incluso en las universidades politécnicas, asignaturas sobre cultura científica. Entonces yo creo que, como digo, básicamente es un campo súper abierto. Y con el tema de las políticas públicas que tú mencionabas, pues también, y es en lo que hemos trabajado, es un poco el tema de mi tesis doctoral, es analizar cómo Ecuador requiere dentro del desarrollo de estrategias nacionales de ciencia y tecnología, incluir estrategias específicas para la comunicación pública de la ciencia. Es decir, al mismo tiempo que un profesor realice una publicación indexada en un portal Q1, Q2, Q3, ¿no es cierto? Al mismo tiempo realice una actividad de divulgación que permita que ese conocimiento que lo ha producido, que lo ha patentado, pueda llegar a un grupo específico de la sociedad al que se dirige, ¿no? Y por otro lado también el hecho de que estas personas que realizan divulgación científica puedan tener un reconocimiento, porque también en ese sentido hay investigadoras e investigadores que dicen, pero ¿para qué quiere que yo haga divulgación si eso realmente no me interesa? O a mí me pagan solo cuando yo publico en una revista indexada. Entonces, al mismo tiempo deberían buscarse, ¿no es cierto?, estrategias que puedan reconocer el valor que tiene el investigador o la investigadora para poder comunicar este conocimiento. La formación de periodistas del periodismo de ciencia y tecnología, como lo menciono, e incluso la conformación de redes, que nos damos cuenta que básicamente este ha sido el lado positivo de la pandemia. Creo que durante todo este tiempo, en estos 2 meses, ha
asistido más que nunca a muchos eventos como estos en los cuales hemos podido compartir, lo cual ha permitido que incluso nos unamos con varios países del mundo. Creo que esto nos ha unido muchísimo, aunque claro, también hay que identificar que hay una sobrecarga ahora de información que hay que procesarla, ¿no? Y hay que gestionarla. Y luego, por otro lado, creo que es súper importante, como decía también al inicio, que se pueda cambiar esta estructura del discurso científico, cómo se lo presenta, porque eso nos va a cambiar el paradigma, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú le preguntas a un niño o una niña, dame la imagen de un científico, piensan que es con la bata blanca y el microscopio. Entonces, no necesariamente es así. Entonces, es la idea de vincular, como eso digo, en el espacio educativo y en los espacios no formales, ¿no es cierto?, este proceso de adaptación. Y por otro lado, la responsabilidad que tienen investigadoras e investigadoras de poder llegar con su ciencia al barrio, a los lugares en donde han dirigido esa investigación, al público que realmente lo necesita. Y realmente ahora nos damos cuenta que esta pandemia nos ha demostrado la importancia de divulgar este conocimiento científico para poder llegar a la población que tome esas medidas adecuadas, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que nos falta. En otros países del mundo, pues se dan cuenta que realmente, por ejemplo, en España tuvimos un panel del día lunes sobre periodismo científico con actores súper importantes y ellos nos decían, básicamente el periodismo científico acá está ya como desgastado y el hecho es que ellos decían las investigaciones del futuro en biomedicina. Entonces, es decir, el periodista científico va a dedicarse solo a esas áreas. Pero yo les explicaba, luego hacíamos un análisis que en cambio en nuestros países, ¿no es cierto?, son conceptos nuevos que recién están adentrándose a esta opinión pública y que en todo caso creo que en nuestro caso, en nuestros países, es un buen momento para hablar de ellos como lo estamos haciendo y para fortalecer en estrategias específicas que en casa, en las escuelas, en los colegios, en los espacios públicos y privados se puedan fortalecer para generar estos vínculos más cercanos con la ciencia y construir un concepto de ciencia pública y de ciencia de esta construcción social, ¿no? Yo me voy a pegar, Sofía, un poco a tus palabras. Tú mencionabas la necesidad de trabajo colaborativo y la necesidad de generar alianzas. Esto especialmente para investigación es sumamente importante. La investigación tiene distintas aristas y se puede generar desde distintos sectores, y especialmente en una situación en la cual se debe priorizar recursos, el poder articularnos con otros actores toma un sentido especialmente fuerte. Tú hablabas también acerca de los distintos actores, pero yo voy a agregar uno más, o más bien voy a hacer mención al rol que un ciudadano puede tener para poder hacer ciencia. La ciencia ciudadana es un elemento más que yo agregaría al debate del día de hoy, la oportunidad que tienen los ciudadanos de poder generar información y cómo procesar esa información o cómo esa información puede ser usada para proyectos de investigación duros. Eso es algo que no se ha evaluado hasta el momento y no se le ha dado el valor que lo puede tener, porque tenemos varios beneficios. Por un lado, la posibilidad de generar información, pero también el empoderamiento que eso da a la ciudadanía de poder entender y poder asimilar un concepto científico o un proceso, un fenómeno, y de esa manera poder involucrarse no solo en la generación de la información, sino también en las actividades posteriores que se podrían definir como para mitigar o prevenir ese fenómeno que está siendo estudiado. Ahora quiero dar paso, un poco hablando justamente de la necesidad de traslapar la información a distintos actores y cómo traducirla. Quiero dirigir la siguiente pregunta a Andrés, y la pregunta dice de la siguiente manera: felicitaciones por los temas expuestos. Es necesario difundir la información científica a los tomadores de decisión. Uno de los escollos es la falta de datos. La información traducida en estadística es la mejor herramienta para que se pueda tomar decisiones y establecer políticas. ¿Se cuenta con la base de datos respectiva? Andrés, quizás tú nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, de acuerdo. Bueno, en este sentido, el Ministerio del Ambiente se encuentra fortaleciendo lo que han denominado el Sistema de Información de la Biodiversidad,
Y precisamente este se alimenta de muchísimas fuentes de información, por ejemplo, del Instituto de Biodiversidad, de otros tipos de museos. Lo que necesitamos en este momento es justamente lo que hace referencia en la consulta. O sea, necesitamos procesar esos datos, cruzar esos datos con otro tipo de información para que se vuelva más asertiva la toma de decisiones y sobre todo para que esté fundamentada en una información técnica que es verificable. Entonces, realmente el ministerio sí se encuentra haciendo en este momento este sistema. Va muy poco, muy poco tiempo de desarrollo con respecto a otros países, pero está yendo en esa vía. Está yendo en esa vía de obtener bastante información y que esta sea la base para la toma de decisiones. Esto va a tomar un tiempo. Estamos en construcción, pero lo estamos haciendo de esa manera. Sí, justamente. Y bueno, hay varias iniciativas de trabajo colaborativo, ¿no? Creo que lo importante es justamente seguir fortaleciendo y seguir encaminando para que esos esfuerzos permitan finalmente apoyar la toma de decisiones. Me voy a quedar contigo, Andrés. Tenemos aquí un comentario y pregunta a la vez. Hasta donde tengo entendido, el éxito de introducción de una especie es bajo. Por lo general, se requieren varias oportunidades para que se establezca una especie introducida. Tengo 3 preguntas sobre esto. ¿Qué medidas se están tomando para que este tipo de situaciones no se den? No solo los vertebrados se vean afectados con esto, las plantas también existen especies introducidas que se están plantando para reforestar o aforestar los páramos. Y aunque no exista aún evidencia de hibrideforestación con especies nativas, ¿qué se está haciendo para evitar que pase esto? ¿En qué basó la ponderación utilizada para desarrollar la estimación sobre la expresión de especies introducidas e invasivas? ¿Y cómo escoger las variables más adecuadas, considerando que cada especie introducida, vegetal, animal, hongos, tiene demandas diferentes? Gracias por su ayuda. Excelentes presentaciones. Una pregunta bastante compleja, Andrés. A ver si la podemos ir separando por partes. Bueno, como les comentaba, tal vez me va a tomar un poco de tiempo explicar todos los detalles de esa matriz, pero básicamente esta está orientada a responder a varios organismos en el ámbito terrestre principalmente. Tenemos también, digamos, una matriz paralela que nos sirvió para hacer evaluaciones para especies acuáticas, y me refiero específicamente a una especie que llegó al ministerio con la consulta para la introducción de un bagre africano. Entonces ahí, esa matriz que utilizamos en aquella ocasión nos sirvió bastante bien. Contrastamos muy bien, digamos, la información, y sobre todo la ponderación fue buena. Esa matriz que nosotros utilizamos tiene un porcentaje alto de calificación para evaluar el tema de invasividad. O sea, se toman varios aspectos como el ciclo, la reproducción, la fisiología del animal. Son varios aspectos. Por eso le decía, si es que pues logramos contar con varias personas para explicarles de cómo funciona, sería muy interesante poderles compartir esa información. Pero, digamos, nos estamos manejando con este tipo de visiones, no únicamente, digamos, de quedarnos con un solo organismo. La matriz que les presenté fue una solicitud que hicieron para evitar el tema de taludes. Es una especie que es, digamos, complicada de manejarla ya cuando se libera, por eso salió un riesgo alto. Pero bueno, en ese caso, realmente se propusieron unas medidas de gestión del riesgo que evitarían la expansión de esa especie. O sea, realmente la matriz lo que nos mencionaba, básicamente que en las condiciones geográficas en las que se iba a liberar esa especie, podía generar una invasión. Y ese porcentaje de riesgo era muy alto. Entonces, realmente, pero con las medidas de gestión de riesgo, realmente se bajaron muchísimo el tema del riesgo. Y digamos, siempre lo que nosotros proponemos en esos casos
es el uso de especies nativas. Entonces, por parte de la empresa que nos vino a hacer la consulta, realmente tomaron esa decisión también, porque a pesar de que se bajó el riesgo, ellos preferían, digamos, tener el mínimo riesgo de que aconteciera un impacto en el ambiente. Así es que, digamos, aceptaron nuestra sugerencia de que utilicen mejor las especies nativas, y realmente eso fue lo que al final del día lo hicieron. Entonces, realmente esta herramienta es bastante flexible y bueno, les podría indicar otro tipo de ejemplos, pero como les digo, tal vez el espacio no me daría para llegar a ahondar en esos detalles. Y bueno, eso de el tema de Polilepis fue una acción anterior a todo lo que es el Código Orgánico Actual Ambiental. Entonces, realmente cuando se hizo ese programa de reforestación no se consideró este tipo de cosas. Del tiempo que yo voy en el ministerio, nosotros también desde de la unidad y especialmente desde la Dirección de Biodiversidad, hemos generado un plan de acción decenal para especies exóticas. Entonces, en ese plan se consideran muchísimos instrumentos para temas de prevención, para temas de mitigación, para temas de erradicación, si es que se llegara a dar el caso, porque realmente la erradicación es el último eslabón de ese proceso y el más caro de ellos para un Estado. Entonces, lo que nosotros buscamos es básicamente fortalecer el tema de la prevención. Como es un plan nuevo, entonces en este momento está generando todos los instrumentos que permita tener esa base científica que te permita ir a territorio y poder actuar y poder decidir sobre las especies que puedan estar ocasionando un impacto. Entonces, los instrumentos que estamos generando es básicamente para eso. Gracias, Andrés. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que vamos a empezar a ir cerrando este panel. Voy a proceder con una pregunta más y les voy a solicitar que si quieren agregar sus comentarios finales lo puedan hacer en esta oportunidad. Entonces, Sofi, me voy contigo con esta última pregunta. Sin embargo, si es que hay alguna pregunta que quede sin responder, les pediría que dentro del chat la puedan contestar, por favor. Sofi, ante tanta intoxicación sobre el COVID, ¿cómo contrarrestar la información con tantos canales, medios por los que nos llega la información? Eso es con lo que terminaba justamente la exposición. Y les decía que nuestro infoactivismo actualmente consiste en ser influencers en nuestros propios espacios, ¿no? En ese sentido me refiero a que si, por ejemplo, nosotros que estamos en un lugar privilegiado del conocimiento porque podemos identificar fuentes, identificar información, datos y todo, pues podamos convertirnos en lo que les decía, los fact-checkers de la familia, los fact-checkers de los amigos, todo. Luego, por ejemplo, a las personas en general que puedan decir cómo validar esta información, siempre revisar, por ejemplo, el uso de las fotografías, revisar de qué fecha tienen esas fotografías, cuáles son las fuentes. Por ejemplo, justo veía un bulo que se había mostrado en España sobre supuestamente el titular decía un grupo de personas que están haciendo revuelta porque quieren entrar a una iglesia en Sevilla, y básicamente no era eso. O sea, la fotografía sí hacía reflexión a un momento similar, pero no era en Sevilla, sino era la entrada, por ejemplo, a una iglesia en el Valle de los Caídos, que era completamente descontextualizada. Entonces, yo creo que es importante analizar la fecha de publicación de la información, cuál es la fuente, revisar constantemente. Los titulares a veces nos engañan muchísimo, entonces no quedarnos únicamente en los titulares, entrar a revisar la información y ver si en este caso la nota tiene al menos 3 fuentes, porque periodísticamente una nota debe llevarnos a 3 fuentes, una oficial, una de experta y otra fuente que está relacionada con información científica, ¿no? Eso creo que también es importante que podamos identificar canales en donde más se transmite esta información. Hay estudios que demuestran incluso que son las personas de la tercera edad las que más comparten fake news. Entonces, por ejemplo, ahí deberíamos analizar por qué lo hacen. Ellos requieren, están buscando información, están ávidos por querer informarse. Entonces, en ese sentido, también revisar. A mí lo que me ha ayudado mucho
mucho, y lo que les cuento mi experiencia y lo estaba contando en estos panels es que, por ejemplo, mis papás ahora me comparten la información que se transmiten entre sus amigos, ¿no? Y me dicen, ayúdame a ver si esto es verdad o no. Entonces me tomo el tiempo, sí, yo sé que me puede tomar mucho tiempo y les puede tomar a ustedes también, me tomo el tiempo de revisar y le digo, no, es falso, mira, esta es la fuente, tú manda y todo, y ha sido mi forma de poder contrarrestar. Y mis papás cogen y les mandan, no, no, esta fuente es falsa, porque mira esto y comparten. Entonces, creo que ahí hay un choque y ya no se puede compartir esta información falsa. Esas creo que son como unos tips súper específicos que podemos cumplirlo de ahora. También revisar a quién seguimos en redes sociales, ver qué es lo que mencionan estas personas en redes, por qué le siguen otras personas. No nos dejemos llevar también por lo que decíamos, de estos influencers momentáneos, ¿no? Sino más bien ver que sean personas expertas en el tema y que obviamente se les ha dado esta validación por experiencias e investigaciones previas, ¿no? Pero nosotros que estamos en este lugar afortunado, como digo, ¿no es cierto? Siempre hay que hablar desde el lugar en el que está el emisor, ¿no es cierto? Nosotros como emisores o como perceptores, pues podemos identificar esta información y ayudar a que nuestros entornos puedan también identificarla. Chévere, Sofi, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando con Pedro, con una última pregunta y sus comentarios finales. Los países del tercer mundo, especialmente Ecuador, no han transitado a la misma velocidad que países como Europa, Estados Unidos, Japón, en los temas referentes a ciencia, tecnología, innovación. ¿Cuáles son las principales barreras que como sociedad, como gobierno, se enfrenta para poder superar esta brecha? Sí, yo creo que, y en una de las respuestas que di a una de las preguntas anteriores, hay parte de esa respuesta. Yo creo que uno, el inmediatismo que nosotros estamos manejando se constituye ciertamente en una barrera. Dos, y esto va a ser muy duro decirlo, pero digámoslo, estos temas asociados con la corrupción, en donde cuando como resultado de ese efecto de corrupción hay que recortar presupuestos, los presupuestos se cortan principalmente a temas de ambiente, a temas de educación, ¿m? Porque son como y a todo lo que tiene que ver con los recursos para investigación y desarrollo tecnológico. Normalmente es en esos tres grupos de sectores en los que los recortes presupuestales primero llegan. Y particularmente en una revisión que hice hace algunos días, se encontraba eso. Hay un caso de corrupción muy sonado, hay detrimento de los recursos públicos y como que, ¡pum!, hay que conseguir plata de algún lado y a esos tres sectores a los que se les echa tijera. Mientras sigamos pensando de esa manera y veamos que esos temas de educación, ciencia, tecnología y ambiente son temas accesorios, podemos estar sentados sobre la mina de oro de la biodiversidad, de nada nos va a servir. Eso es así de sencillo. Entonces, yo creo que mi respuesta iría por esos lados. Y tengo entendido que también ya sería necesario hacer los comentarios de cierre. Me gustaría mandar 3 ideas para el cierre. Primero, creo que hemos visto en la sesión de esta mañana que la ciencia, la tecnología, la innovación y la institucionalidad son elementos fundamentales que deben articularse para realmente ayudar a resolver muchos de los problemas que tienen nuestros países. No solamente con el tema de la biodiversidad, la protección, la conservación, sino también del desarrollo integral de los países. Es importante, esos elementos son importantes, pero no son suficientes. La segunda idea, para que sea algo que realmente funcione, se necesita de articularlo y relacionarlo muy estrechamente con todas las acciones de comunicación. La comunicación, lo hemos visto también hoy, es un factor fundamental de todas estas iniciativas. Pero con respecto a la comunicación, es necesario tomar en consideración que la comunicación actual y particularmente en los temas científicos es muy especializada, que requiere de formación. Aquí no es que se puede llegar por azar y porque a mí me gustó o porque me veo bonito en las redes voy a empezar a comunicar cosas. No, realmente se necesita formar a estas personas. El otro punto relacionado con la comunicación es que, aparte de ser especializada, es necesario enfocarla a distintos públicos. Y eso Sofía nos lo estuvo mencionando muy bien. Hay un mensaje que es necesario enviar en estas estrategias de comunicación y creo que lo toman tanto Sofía como Andrés en sus presentaciones, es la diferenciación importante, fundamental que se tiene que hacer de el riesgo, el peligro y la fatalidad.
porque son cosas completamente distintas y es necesario comunicárselas a la gente, si no la gente las va a seguir tratando como sinónimos indistintos y eso es lo que nos está llevando a problemas. Una reflexión que dejo abierta con respecto a este tema de comunicación. Todos queremos o vemos en la comunicación una fuente de información, todos queremos tener información, pero pareciera que la mayoría de las personas queremos tener información gratis y la información gratis tiene un sesgo. Y eso es una discusión muy grande, pero bueno, hay que dejarla. Y el tercer punto de esta sesión de esta mañana, que me parece relevante, es que hemos visto un muy buen ejemplo de la aplicación de los mecanismos de ciencia basada o decisiones basadas en ciencia con los ejemplos que nos mostró Andrés. Entonces, eso es un ejemplo muy bueno y que vale la pena repetir, no solamente en estos temas de biodiversidad, de conservación, sino en otros temas, porque ya ustedes tienen metodologías, tienen personas que saben de estos temas y que podrían transferirse a otras áreas. Entonces, ese sería mi comentario de cierre. Muchísimas gracias de verdad por su invitación y espero que cualquier pregunta o duda adicional, con gusto, no duden en comunicarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Me parece una excelente manera de poder terminar y poder cerrar esta sesión. Durante esta semana hemos ratificado y reiterado durante varias de las exposiciones el potencial que tiene Ecuador como país megadiverso, la potencialidad que este recurso estratégico tiene para transitar a un nuevo modelo económico, la necesidad de poder comunicar, articular la ciencia y los investigadores con la ciudadanía, con las políticas públicas, y finalmente cómo la ciencia puede incidir o cómo la ciencia es estratégica para la toma de decisiones. Yo creo que ha sido un panel, una mañana muy enriquecedora con sus aportes. Definitivamente el espacio se cierra, pero el debate no, el debate continúa y sobre todo la acción. Yo les invito a todos los participantes a poder seguir, de que esta semana haya servido como un inicio para continuar actuando y poder mantenernos activos en este ámbito que es la biodiversidad. Les agradezco mucho, les felicito por sus participaciones y finalmente, Pau, te cedo la palabra para poder cerrar finalmente esta sesión. Muchísimas gracias, para mí ha sido un verdadero honor poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Me sumo a la felicitación. Sofía, Andrés, Pedro, muchas gracias por su tiempo. En realidad, nos queda corto el tiempo para expresarles todas las felicitaciones que han recibido a través de redes, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a todas las personas que se unieron hoy. Que realmente gratificante para nosotros cerrar esta Semana de la Biodiversidad con este tema, ¿no? Este eje temático que ha sido tan fundamental, que es ciencia y conocimiento. Les invitamos por eso también a que se sumen al último panel de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, en este mismo eje temático, en donde contaremos con otras personas expertas que nos ayudarán a fortalecer estos procesos de ciencia y conocimiento. Buenas tardes y feliz Día de la Biodiversidad para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias, buenas tardes. Chao.